nosotros también. Muy bien, ahora vamos a ver otra cosa, ¿no? Hoy vamos a hablar de prioridades. Prioridades. En los dos estudios anteriores hemos visto cuáles son los valores fundamentales y los compromisos necesarios para que el ministro de ayuda, que voy a llamar MDA, para que no repita lo mismo, ¿no? Tenga éxito en su cometido. Para ello, hoy vamos a definir las prioridades que un ministro de ayuda debe de respetar para no desviarse de los propósitos por los que Dios le llamó a servir. ¿Estáis de acuerdo que Dios nos llama a servir y fácilmente nos desviamos? Entonces, y me gustaría hacer un ejercicio en frío con ustedes, que me apuntes en una hoja, por eso es necesario venir con una hoja de papel, ¿vale? Me apuntes en una hoja las cosas importantes que tenéis que hacer esta semana. ¿Esta semana? Sí. Hay que ser práctico. La pones así. ¿De la próxima semana o de esta? La variedad. Desde ahora hasta... Desde ahora hasta el próximo jueves. Sí. A ver. Intenta poner rápidamente, entre 5 y 10 cosas importantes que tienes que hacer. ¿Sí? No hace falta ponerlo en el orden por momento de importancia. ¿Puedes repetir, por favor? Pone todo lo que pasa por la cabeza de cosas que tenéis que hacer durante esta próxima semana, hasta esta semana. ¿Ah? Vamos a ver. Y después que habéis hecho 6 o 7, así como de tal, vais a poner números alrededor de cada cosa que habéis puesto, pero por orden de importancia, de prioridad. ¿Cuál es la más importante y la menos importante? Pones 1 para la más importante y 10 para la menos importante. O sea, si tenéis 10. ¿Ah? ¿Y tú? Pues, de primero estudiar, segundo ir a la iglesia, el devocional, comer bien, reunión de jóvenes, ensayo, acabar el proyecto y cumpleaños de Vivian. Y el cumpleaños de Vivian que viene con Entonces nos olvidó comenzar. Acción personal es imposible hacer nada, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de cosas importantes y hablamos de prioridad, es muy importante que pones las prioridades más importantes que hay. Y solo este chico puso ahí mi devocional con el Señor. Estábamos hablando hace 3 semanas, 4 cursos, que es lo más importante de todo, y el único que lo puso es él. No sé si lo cumple o no, pero bien, por lo menos. Lo puso usted, perdón, no te oí bien, entonces, ¿vale? Pero efectivamente debería de ser la primera cosa que se hace en el día, ¿de acuerdo? O buscar ahora para hacerlo, pero mantenerlo de verdad, ¿sabes? Es como decir, yo quiero hacer un régimen para adelgazar. Entonces hace un plan, ¿no? Y dice, la dieta va a ser esta, y voy a caminar esto, y voy a hacer X cosas. Si no haces eso, la intención es buena, pero no vas a hacer nunca nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las prioridades son absolutamente necesarias. Y cuando todo el mundo dice, ¿qué es lo más importante en la vida espiritual? Ah, tu relación con Jesús. Vale, todo el mundo sabe eso, pero nadie la pone. Nadie la cumple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay algo que no va bien. Entonces, ¿cuál es la más importante? Tú pesas 250 kilos. ¿Cuál es tu problema número 1 ahora? Bueno, pues sobrepeso. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues tengo que hacer un régimen. Eso es lo más importante, ¿va? Antes de todas las otras cosas, ¿sí? De acuerdo. Entonces tú te estableces, pero después dices, no, pero yo sé que es lo más importante, pero no lo hago. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces. Sabemos lo más importante, lo más importante es la oración. Es orar personalmente y orar con la iglesia. Ah, vale, sí, es lo más importante. Wow, es lo más importante. Y después en la lista no ves que es lo último que pones, que cumples.
porque ha cumplido 1000 cosas antes y no ha cumplido esto. Entonces, si no restablecemos el orden en nuestras vidas, pues vivimos al tuntún. Cogemos lo que viene, ya que no sé qué, ya está, y parece que todo va bien, y empezamos a engordar más y no crecemos. Así que tenemos que entender eso, el tema de las obligaciones, o más bien de las prioridades, es absoluto. Y tú verás que en tu vida, y tú verás relacionado con el Señor, que es ahí donde falla la mayor parte de la gente, porque no tienen prioridades correctas, no tienen prioridades establecidas, no tienen prioridades en función de lo que Dios quiere. Porque si Dios tiene planes, si Dios quiere algo para ti o contigo, tienes tú que decir tú primero, Señor, y yo después, ¿sí o no? Sí. Hay una, no sé si ustedes están siguiendo el devocional que yo pongo todos los días ahí, casi son 2000 personas que me están siguiendo, así que yo no sé si por lo menos ustedes deberían de estar, ¿no? Y reciben en el Facebook el devocional de todas las personas que quieren seguir. Y hoy estaba la parábola de las bodas, y hay invitaciones y cada uno tiene otra excusa para no ir. ¿Conoces esta parábola, no? Sí. Se lo podéis leer en Mateo, en Lucas. Entonces hay una boda y el amo dice, manda a la gente a invitar a todos nuestros amigos, a la gente que son parte de la familia y todo eso, y cada uno dice, no, yo no puedo ir porque tengo que casarme, el otro, yo no puedo ir porque tengo que enterrar a mi padre, el otro, o sea, todo el mundo tiene buenas razones para no ir. Pero Jesús estaba diciendo, pero vamos a ver, es el Rey de Reyes que te invita, es el Rey de Reyes que te hace la invitación. ¿Cómo vas a poner esto al final de tus prioridades? ¿De acuerdo? Y vemos que continuamente la gente, por un sí o por un no, se desvía de las prioridades. Se dice miembro de la iglesia, soy miembro de Jesucristo, soy miembro de la iglesia, pero todas las cosas que te vienen encima que parecen más importantes que esto, cuando debería ser lo contrario, ¿sí o no? Si decimos que creemos en Cristo, o sea, lo mismo que este futbolista o este hincha que dice yo soy hincha del Barça o yo soy hincha del Madrid, o del Tenerife, porque lo tenemos allá al lado. Imagínate, no, yo soy un hincha del Tenerife, yo el Tenerife toda mi vida, gloria a Dios por Tenerife, por el Tenerife de fútbol, no sé qué, no sé cuánto. Y primeramente no va a haber ninguno de los partidos, o una vez en cuanto, no es capaz ni de pagarse la entrada, ¿verdad? Ni los ve a televisión, ni se interesa de cómo se entrenan los jugadores, o sea, solamente va de vez en cuando porque es un aficionado al Tenerife, pero no es. Lo mismo pasa, hay gente que está miembro de la iglesia, que dicen ser siervo de Cristo, sí, nosotros Cristo primero, ¿dónde está el primero? Está más bien a la cola de todo, porque todo lo que te viene en la vida va primero que esto. No sé si me entendéis. Entonces las prioridades son absolutamente fundamentales. Tenemos que redescubrir cuáles son nuestras prioridades. Y quizás no son las que ustedes piensan. Sí, hemos hablado del devocional, que sí que lo es, ¿no? Pero relacionado, hasta ahora me estoy dirigiendo a personas que dicen que quieren servir o ser siervos, ¿sí o no? ¿Verdad? Si yo no me estoy hablando a otra clase de personas, ni siquiera a los miembros de la iglesia, estoy hablando de ustedes que están aquí porque quieren ser siervos. Entonces, si quieren ser siervos, entonces tenemos que orientar nuestra mente en las prioridades que tenemos. Si tú quieres ser un jugador o un pianista, o si quieres ser unas cosas así, yo soy pianista, bueno, pues vas a tener prioridad en tu vida, ¿no? Para ensayar, para tocar, para buscar, para aprender, o sea, todo va a estar dirigido al piano, ¿sí o no? Pues si dices, yo soy siervo, voy a ser siervo, quiero ser siervo porque si no me llamo a ser siervo, bueno, pues entonces ahora te vas a concentrar sobre el tema, ¿vale? Entonces eso es, por eso ahí dice, ahora es lo que tenemos que hacer,
no en el futuro, o no mañana, no ayer, ni dentro de una semana, ¿vale? Entonces, el ministro de ayuda y sus prioridades. Entonces, en esta lección vamos a destacar 3 prioridades esenciales relacionadas con el ministerio de ayuda. Hubiéramos podido empezar por establecer prioridades en cuanto a organizar nuestro tiempo, pero quisiera enseñar algo más esta noche en cuestión de las prioridades. Son más bien prioridades de visión, de entendimiento a lo que Dios nos llama, ¿vale? La primera prioridad, que nunca debemos de apartarnos, y la vamos a ver en detalle después, lo que significa, es mi prioridad en mi vida es servir los propósitos de Dios. Es decir, obedecer a lo que Dios quiere que haga o que yo sea. Tiene que ser mi deseo más profundo es ser discípulo de Cristo, es decir, agradarle, amarle y obedecerle y aprender de él, ¿no? Eso debe de ser mi primer objetivo, porque él me llamó a eso. Yo quiero que tú seas mi discípulo, dijo Jesús. Y tú dijiste, sí, yo quiero serlo. Bueno, ahora tú no te desvíes de esta idea. Vamos a verla en detalle después. Después, como haces parte de una iglesia, la segunda prioridad que tendrás que tener es respetar el ministerio en el que opera el pastor o el cuerpo pastoral. Es decir, la visión de la iglesia, haces parte de la iglesia, y la visión de la iglesia no puede ser diferente a la tuya. O sea, tu visión no puede ser diferente a la visión de tu iglesia. O sea, entonces, dices, voy a servir. Cuando dices voy a servir a Jesús, vale, de acuerdo, pero también se va a traducir por un servicio a la propia iglesia donde estás. ¿Vale? Veremos eso en detalle. Y después, aprender, la última prioridad que tengo que tener es aprender a trabajar con la personalidad del pastor o del cuerpo pastoral. Es decir, y veremos muy bien porque la mayor parte de los problemas provienen de esto. Es decir, hay personalidades que todos tenemos diferentes y muchas veces es difícil de congeniar. Y se crean muchos problemas por la prioridad. Entonces, cuando uno no tiene sus prioridades bien establecidas, pues se deja arrastrar fuera del llamado que Dios te ha dado, ¿vale? Entonces, bueno, veremos esto en detalle. Así que seguir estas prioridades en este orden, primero, segundo, tercero, les permitirá guardar la ruta en la ejecución del trabajo del ministerio. ¿Queréis ser ministro de ayuda? ¿Queréis poner vuestras vidas al servicio de los demás y de Jesús en particular, ¿verdad? Entonces, para no desviaros de este cometido, hay que establecer estas prioridades. Veámoslas. Primero, servir los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito, según ustedes, por el cual Dios os llama? O os dice, te voy a nombrar ministro de ayuda, ¿verdad? Y claro, dice, bueno, Señor, me has nombrado ministro de ayuda, pero ¿ahora qué? ¿Cuáles son los propósitos tuyos? ¿Qué es lo que tú quieres? Que no solamente que haga yo, pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el propósito o los propósitos básicos y los cambios que voy a tener yo que hacer para cumplir estos propósitos en mi propia vida? Algunas personas, por ejemplo, se encariñan de la personalidad o del carisma del líder, del pastor, o de la propia iglesia. Dicen, esta iglesia es fabulosa, no voy a seguirla, ¿no? Y voy a ir a tal. O este pastor tiene un carisma fantástico porque es un líder nato, hace muchas cosas, es maravilloso, me encanta estar ahí y estoy totalmente dispuesto a servirle. ¿Vale? O el pastor es un amigo bien mío
aquí, o es un amigo mío y tal, nos llevamos muy bien, lo que sea tal, por eso le sirvo, o por eso estoy trabajando en la iglesia. Y tenemos que, aparte, además es muy bonito a primera vista, pero no sirve eso. No sirve porque tú, si vas a servir al servicio de Cristo, es porque Cristo te ha llamado a ser. Nunca tienes que desviarte de esta historia, de esta visión de las cosas. ¿Eh? Tu llamado no está condicionado por el carisma del líder. Porque entonces, cuando pierde el carisma el líder, te vas a ir a buscar otro líder. Te irá a otra iglesia. Te irá a otra cosa. O dices, no, son todos malos, entonces yo hago lo mío. No has entendido nada, ¿entiendes? Lo que sí, cuando tú sabes lo que Dios te ha llamado a hacer y de la visión por la cual Dios quiere que tú estés sirviendo, entonces ya no te vas a desviar más. Primero tienes que saberlo, segundo, siempre guardar los pies en los raíles aquí y no desviarte, ¿no? La motivación del ministro de ayuda debe de reposar sobre algo mucho más sólido, que simplemente me gusta estar en medio de esta gente, ¿no? En todas las relaciones, tarde o temprano, surgen desafíos y algunas veces conflictos, y solo las relaciones basadas sobre fundaciones sólidas sobreviven en el tiempo. Tenemos el ejemplo de alguien que se casa porque está atraído por la personalidad de su novio. Bueno, eso es muy bonito, o por lo menos tiene que haber esto, ¿verdad? Pero bien, le gusta su novia o su novio. Pero, ¿qué pasa cuando surgen problemas entre los dos? ¿Qué pasa cuando surgen desacuerdos? Los que están casados, que hay dos aquí, y yo también, sabemos lo que puede ocurrir. Si leemos 1 Corintios 7:28, vamos a ver algo. ¿Alguien lo lee? ¿Primero qué? 1 Corintios 7:28. Utilizo otra Biblia, no pasa nada. No pasa nada, pero aquí hay Biblia. Sí. A ver. Es que está bueno. Si no está en griego, no pasa No, nada. no. 1 Corintios 7:28. Pero no haces nada malo si te casas, como tampoco hace mal una soltera si se casa. Solo que yo quisiera ahorrar a todo esto las dificultades que les aguardan en la vida. Ah, bueno. Pablo aconseja no casarse, entre comillas. Porque dice que si te cases, está muy bien, pero tendrás dificultades. Ok, Pablo es honesto, tendrás dificultades. Les garantizo, el matrimonio es maravilloso, pero sí, conlleva consigo dificultades. Pablo, para servir al Señor, decidió no casarse. Estaba casado, pero por lo menos se murió, o vete a saber, porque como fariseo, no podía ser fariseo sin estar casado. Es curioso eso, pero bueno, por lo menos cuando empieza su ministerio está solo, ¿vale? Entonces, él justamente va a poder hacer todo lo que él hace y no tiene problemas familiares, no tiene tal y lo que sea, ¿no? Entonces está totalmente libre de ello y puede dedicarse plenamente al servicio. Cosas que cuando uno está casado también tiene otras responsabilidades, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Así que si estás casado, obviamente, más vale que tu matrimonio esté fundado sobre o edificado sobre algo sólido, porque es lo que va a determinar el futuro de tu relación, si va a seguir o no. ¿Eh? Cuando le preguntamos a las personas que se van a casar, muchas veces les dicen, oye, ¿por qué te quieres casar? La primera cosa que me dicen todos, porque le quiere. Qué bonito. Vale. Claro. No voy a decir que no está bien esto, claro, bien, pero no es suficiente. No es suficiente porque el matrimonio no está basado sobre el amor. Lo vuelvo a decir, el matrimonio no está basado sobre el amor. El amor es lo que os ha reunido. Pero mañana
A mí me han dicho muchas veces, matrimonio, el amor se murió. Vaya. El amor se murió. Y por eso me separo. O sea, tu matrimonio está basado sobre el amor y un día te levantaste el lunes por la mañana enfadado, yo que sé, o porque no sé cuánto, y por cuál la razón te enfadaste, a empezar a gritar y a veces cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, a veces se sobrevive a esto, ¿verdad? Pero ¿sobre qué está basado esto? En el compromiso. Por eso. Cuando uno se casa, se compromete. Más que otra cosa. Y cuando uno se casa delante del público, se lo hace porque se compromete. Es un compromiso. Claro, sí, claro que la quiero, siento que voy a hacer mi vida con ella y todas estas cosas, y viceversa, ¿verdad? Pero la base del matrimonio es el compromiso. Yo me comprometí en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. La gente dice, en la salud sí, pero cuando se pone enferma no voy. Eso es la similitud entre yo y el Señor. ¿De acuerdo? Señor, me llamo a su servicio. ¿Vale? El Señor me ha llamado a servirle a Él, no a otro. Ni al pastor ni a nadie. Me ha servido, me ha llamado a su servicio. Entonces yo tengo que guardar este enfoque completamente. Mi compromiso es con el Señor. ¿Vale? Maravilloso. ¿Vale? Así que los conflictos que pueden surgir entre nosotros por cuestiones de carácter, de no sé qué, este me hizo esto me hizo lo otro, o incluso el pastor no me prestó atención, o veces a ver, no me dio las gracias porque he servido, pero se olvidó de darme las gracias, es un sinvergüenza, ¿sí? No sé, ¿verdad? No tiene nada que ver, porque tengo mi compromiso con el Señor. El Señor me ha llamado a servirle aquí, y entonces voy a seguir sirviéndole. ¿Me entendéis? ¿Cuáles son los propósitos que Dios nos da a cada uno de nosotros por el cual nos llama a servirle? A todos sus discípulos. ¿Sí? Eso lo dijo a sus discípulos y efectivamente la primera cosa que nos viene en el Espíritu es al final del Evangelio de Mateo ir a predicar y a ser discípulos, ¿verdad? Es una orden que parece ser que es una orden de marcharse de donde estamos y de predicar el Evangelio. Hay otro versículo que me parece más poderoso, o sea, más central. Vamos a leer el capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan. Jesús está orando por sus discípulos, por lo siguiente está pidiendo a Dios realmente que sus discípulos cumplan con los propósitos que Dios tiene. Por eso va a orar del versículo 1 a 11, podemos leerlo rápidamente. Juan 17. 17. 17. Es la oración del Señor, ¿verdad? Sí, leo un par de versículos y después otro. ¿Vamos? Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas, que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Y la vida eterna consiste en que se reconozca a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo.
Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben, además, con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Yo te ruego por ellos, no te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos, como vivimos unidos nosotros. En lo que has leído, por cierto, has leído muy bien, te felicito porque no todo el mundo lee tan bien, ¿verdad? Aparte de eso, no, sí que está importante los domingos conocer la Biblia, que la gente que lea, lo lea bien. Así que si te encargan a ti de leer la Biblia un domingo, cual sea de vosotros, tenéis que ir al Teide y hacerlo gritando la lectura, para que la leáis perfectamente bien el domingo, porque se pierde la mitad de lo que está diciendo la Biblia cuando se lee mal, ¿verdad? O sea que la importancia del culto es que se lea bien la Biblia. Bueno, cerramos la paréntesis, volvemos a hablar. En lo que habéis leído, ¿cuáles son o cuál es el propósito central por el cual Dios, o sea, Jesús ora por sus discípulos, en este caso? Primero, ora para que estén unidos, lo que sea, pero ahora más bien también por una razón. ¿O cuál es el propósito de Dios? Fundamental. Hay un versículo que lo he puesto por usted aquí, así que no lo busqué muy lejos, que dice exactamente cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que el mundo conozca de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando te dice a ti, me vas a servir? Y tú dices, bueno, ¿en qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? No en qué, sino para qué. Para que se conozcan que Dios es el verdadero. ¿Entendemos eso? ¿Ah? Lo que tú vas a hacer para que se cumple ese objetivo no tiene importancia. O sí la tendrás, porque Dios te va a decir, mira, lo que quiero es esto. Ahora te voy a dar unos dones para que tú lo hagas de una manera especial, pero la meta es esta. La meta no son tus dones. ¿Estamos de acuerdo? La meta es que la gente con las cuales tú vas a estar en contacto conozcan a Jesús, el Dios verdadero. Lo conozcan. Y eso debe de ser nuestra visión de las cosas y nunca apartarnos, porque si nos apartamos de esto, entonces vamos a empezar a hacer cosas para nosotros mismos o para la iglesia o para no sé qué, y hemos perdido totalmente el objetivo que estamos buscando. Y por eso cuando hablamos de prioridad, number one, la primera prioridad es nunca perder este enfoque. Dios me ha llamado, gloria a ti, Señor, pero ¿qué quieres? ¿Cuál es tu visión? La visión mía, dice Dios, es que me conozcan. Es decir, tú me conozcas tú primero y que los que te rodean me conozcan. Por consiguiente, yo te llamo a que me sirvas en este propósito. ¿Habéis entendido? Sí. ¿Está claro? Y eso es lo más importante. El primer propósito es este, ¿no? El propósito, entonces, número uno que tengo en mi vida es que la gente conozca a Cristo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya veremos. Ni siquiera está importante por el momento. Lo importante es que sepa lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Mi vida qué va a servir, Señor? A tener hijos y hacer una familia y tener trabajo. Sí, todo esto está muy bien, yo te lo puedo dar, todo está bien. Pero mi propósito contigo es que tú conozcas a Jesús y que a través de ti la gente conozca a Jesús también. ¿Entendemos claro? Eso es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito? Es irme a China para evangelizar. ¿No? Eso no es una meta. La meta es que conozcan. Y sí hay que ir hasta la China para que los chinos conozcan, pero la meta es que conozcan los chinos a Jesús, ¿sí o no?
Sí. ¿verdad? Y si los chinos tienen que conocer a Jesús, porque siento que es mi dirección donde Dios me va a dirigir y para que yo hable a los chinos, la meta no es que hable a los chinos, la meta es que los chinos conozcan a Jesús. Por consiguiente, yo voy a aprender el chino, me voy a aprender su cultura, voy a aprender su música, voy a aprender su comida, voy a comer su comida y todas estas cosas para que yo pueda incluir, o sea, infiltrarme, entre comillas, ¿no? Pero hacer parte de ellos para que yo pueda tener facilidad de poder hablar con ellos. Pero la idea es que conozcan a Jesús, siempre. Papá, ¿lo habéis entendido? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Propósito número 1 es este. Así que mi prioridad siempre va a estar basado por esto. Desde que me desvío de esto, puedo hacer 1000 cosas. Puedo ser el mejor músico del mundo, el mejor músico de alabanza, puedo ser el mejor predicador del mundo. Si mi meta es la predicación, no. Mi meta es que conozca a Jesús. Y para ello tendré que predicar. O otro tendrá que cantar. O otro tendrá que hacer 1000 cosas, da igual. Pero nunca se transformará en una meta. La meta siempre es esta, que conozcan a Jesús. Hemos entendido eso, que es fundamental. La segunda, respetar el ministerio en el que opera a los pastores. Ser parte de una iglesia, ser parte de una familia espiritual. Por consiguiente, forzosamente, y espero que sí, siempre el pastor tendrá esta misma meta como vosotros, el mismo propósito. ¿De acuerdo? Y el propósito de nuestra iglesia, número 1, y de mi vida personalmente, es este, que conozcan a Cristo. Y que tengan una relación con Cristo. Y sus vidas sean cambiadas por su relación con Cristo. Y que conozcan al Dios verdadero. Y entonces que conozcan cada uno de ustedes al Dios verdadero. Pero también que la gente de la calle lo conozca. Y que todo el mundo lo conozca donde estamos. Eso es nuestro primer punto. Entonces, ustedes que van a ser ministros de ayuda, lo repito, van a ayudar al pastor o al líder o al grupo pastoral de la iglesia, que tiene que tener esto bien claro, le vais a ayudar a realizar este cometido, este llamado. ¿Lo entendemos? Entonces, sí. mi segundo, sí, Dios me llama a esto, ¿vale? Y Dios me ha puesto en la iglesia, como siguiente, yo tengo que ayudar a los que están en esta dirección. Los que quieren realmente avanzar en esta dirección. Y si se desvían ellos, tengo que decírselo. Oye, os habéis desviado ahí del propósito de Dios. No tenemos que guardar ese propósito continuamente. Por eso tenemos que ayudarnos los unos a los otros, porque todos podemos cometer errores y resbalarnos y desviarnos, ¿vale? Pero nuestro cometido es eso, y con todo respeto vas a ayudar a los ministros, a los que dirigen la iglesia en ello, ¿no? Aparentemente es así, ¿no? Imagínate, llega a ser una persona que comparte una buena amistad con el pastor desde hace mucho tiempo, elige de repente entrar en el ministerio de ayuda, es decir, bueno, pues yo voy a ayudar porque el tipo es un buen amigo mío y bueno, pues yo lo conozco desde siempre y tiene una visión estupenda en el Señor y lo que sea, entonces le voy a ayudar, ¿no? A ser parte, quiero ser parte del equipo de trabajo en la iglesia. Aparentemente todo está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pablo dice lo mismo, dice, el que desea ser obispo o el que desea ser diácono, buenas cosas hace. ¿De acuerdo? No digo que está mal, pero hay que ver cuáles son los motivos por los cuales lo hace. Es ahí donde está lo importante, ¿no? Así que cuando pasa el momento, el tiempo y que el patrón o el líder tiene que actuar como patrón para corregir las cosas. O sea, puede ser un amigo mío de toda la infancia o otro un compañero de toda la vida, pero yo soy pastor y a veces tengo que decir, oye, Leo, no está bien lo que está haciendo, y no por ello se va a romper nuestra amistad, pero estamos hablando de servicio ahí, es otra historia, ¿me entiendes? Entonces lo mismo pasa muchas veces, simplemente por miedo a romper la amistad no digo nada, o por lo que sea, ¿no? Y eso no puede ser, y viceversa también.
Es decir, nosotros cuando tenemos la visión clara de que Dios nos ha llamado a eso, ¿vale? Pero también nos ha llamado a respetarnos y a trabajar unidos, entonces ya es la dimensión diferente. No podemos desviarnos de esto, ¿no? ¿Entendéis? Jesús, por ejemplo, paseaba por su pueblo natal. Había nacido en Belén, pero estaba en Nazaret. Jesús de Nazaret, y vivía en su pueblo y todo eso, y desde era pequeñito y todo eso, todo el pueblo lo conocía, pero no lo conocía como Jesús, hijo de Dios, lo conocía como tú y yo y nosotros. El hijo de María. El hijo de María, está, ¿no? Está exactamente. Entonces, dice que cuando pasaba por su pueblo natal y venía por su región, ¿no? La gente que lo conocía de manera familiar hasta le perdía respeto. Le perdía respeto que correspondía. ¿Me puedes leer en Marcos 6, versículo 3, esta historia? Marcos 6. Marcos 6, 3. A ver, otro, lo leo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sí, o sea, pero lo conocemos desde todo. ¿Cómo que está diciendo que es el Hijo de Dios? ¿Cómo está diciendo estas cosas que está diciendo? Vamos a ver, lo conocemos, igual que nosotros. ¿Qué pasa ahí, no? Conocemos sus padres, conocemos sus hermanos y todo eso, ¿no? Es decir, que había una especie de familiaridad, incluso negativa, sobre esto, porque les impedían ver a Jesús como debía de ser visto, ¿de acuerdo? Y entonces, más tarde vemos como Jesús, o sea, por la falta de respeto a lo que representaba Jesús, por sus familiares y gente de su pueblo, no pudo realizar muchos milagros en esta región, curiosamente, ¿no? Tenemos este ejemplo aquí, si veis el versículo un poquito más, 8 creo, o 10, no sé, que sigue un poquito más. ¿No dice ahí que Jesús no pudo realizar? Sí, el 5. ¿Ah? Sí, el versículo 5, ¿sí? Sí. ¿Qué dice? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Vale? Entendemos que esta amistad, que puede ser muy bien, lo que sea, cuando es bien entendido, pero puede perder respeto por eso, ¿no? Respeto al ministerio. Por eso la cuestión es ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento de David y Saúl. ¿Conoce la historia? Sí. Entonces, como David pues, fue llamado a la corte de Saúl, Saúl era el ungido del rey, como rey de tal, pero también David fue ungido por Samuel. Pero todavía no había llegado el tiempo de ser rey. Es muy interesante esto porque David está creciendo en popularidad y Saúl está decayendo total. Pero es interesante de ver la actitud de David frente a Saúl. Siempre le consideró a él como el ungido de Dios y nunca se atrevió a levantarle la mano. Y Saúl lo quería matar. Y tuvo la oportunidad David de matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. A pesar de haberse desviado del camino, el respeto seguía estando ahí continuamente. Y hasta que Dios tomó la decisión de eliminar a Saúl, ¿verdad? Entonces entendemos esta actitud. ¿Acaso Saúl no se había desviado del plan de Dios? Obviamente que sí, pero David había resuelto comportarse con rectitud y hacer lo que era justo. Así tenemos como ministro de ayuda de poner como prioridad la lealtad hacia el que lidera, respetando el ministerio en el que Dios le ha establecido. O sea, nosotros primero tenemos que tener claro a lo que Dios nos llama. Vale. Pero segundo, tenemos que tener claro también que no podemos desviarnos de la lealtad a aquel que elige,
al pastor en este caso, o a los pastores, o al grupo pastoral de la iglesia, o a cualquiera que tiene una responsabilidad más grande que nosotros. Es muy importante que tengamos eso bien claro, ¿no? Eso va también en el respeto de los propósitos que tiene la iglesia a la que perteneces. ¿Cuáles son los propósitos de nuestra iglesia? ¿Ah? Servir a la comunidad que está a nuestro alrededor. Sí. ¿No tenemos 10 sueños escritos, puestos? Sí. Cuando hay que volver a leerlos. ¿Ah? Les invito a que vuelvan a leerlos, que los examinen, que los estudien, que lo penséis claramente, porque estos sueños son propósitos que hemos establecido y que personalmente también he establecido primeramente, ¿no? Por la cual existe esta iglesia. No existe porque ya está, sino que existe por esta razón. Y a veces nos desviamos de estos propósitos. Hacemos cosas que no debemos hacer, quizás, no lo sé, ¿verdad? O nos peleamos entre nosotros y perdemos la visión de lo que tenemos que hacer. Entonces, las prioridades, en esta segunda prioridad es esta. La primera, saber lo que Dios nos llama. Y obviamente la iglesia también quiere hacer lo que Dios nos pide hacer, ¿no? Pero de forma más práctica podemos decir, pues es en el sitio donde estamos. Nuestra iglesia no está llamada por el momento a ir a evangelizar a la China. ¿Estáis de acuerdo? No sé. Quizá iríamos antes a Venezuela, pero bueno, es otra cuestión, ¿no? Pero no nos llama a eso por el momento, ¿no? Nuestra posición es aquí, en este barrio, para empezar, y en esta ciudad y en estas islas, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos y entonces nosotros no podemos desviarnos. Si quieres ser tu ministro de ayuda en esta iglesia, entonces tienes que también tener la visión clara de lo que quiere esta iglesia, ¿sí? Y si tienes un objetivo de crecer, por ejemplo, el mismo ejemplo que estamos usando ahora, el de evangelizar. No tenemos la visión de ir a China, pero si la persona sale de ella, o sea, si sale de esa persona a decir, yo quiero ir porque quiero evangelizar ahí, está mal, o sea, o está desviado el sueño. El llamado de Dios tú lo estás ahora concretizando en una cosa muy concreta. Entonces, primero yo que estoy diciendo, tus prioridades deben de ser son muy teóricas en definitiva, porque yo no estoy hablando ya de irse a la China, de quedar aquí, o de hacer un campamento de fútbol, o de hacer cosas concretas. Sí. Estoy hablando de fundamentos sobre los cuales tú vas a fundar o a edificar tu ministerio. Mi ministerio está fundado sobre que Cristo nos llama a dar a conocer a Cristo para que lo conozcan, ¿no? Eso es el primero que hemos visto. Y el segundo, me hace parte, ahora soy parte de esta iglesia, y esta iglesia tiene este mismo propósito, pero entonces voy a ser leal a todas las funciones que tiene esta iglesia. Si tenemos nosotros una obra social, no es por tener una obra social. Si tenemos una obra social es porque queremos que la gente conozca a Cristo y tenga su relación con Cristo. Pero no se le puede decir a la gente, ¡ay, señores, creen en Cristo y veréis cómo les va a ayudar y todas estas cosas! Es fantástico conocer a Cristo. Y el tipo va a decir, pero yo tengo hambre. Entonces, primero hay que darle de comer. No, es poco eso, no, la idea. Primero darle de comer y después hablar de Cristo, ¿no? Entonces, si le das de comer, también es porque hay que darle de comer a los que es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Pero detrás de darle de comer está también la idea de que yo quiero que esta persona conozca a Cristo. Si no estoy dando de comer, nada más. Que tampoco está mal, pero no es exactamente la meta donde Dios me llama. ¿Vale? Y lo mismo, y si tengo que aprender a hacer música para hacer conciertos por ahí, para cantar, pero no es para hacer conciertos, sino es para que la gente conozca a Cristo, ¿sí o no? Sí. Bien, pues eso. Entonces, seré leal a Cristo y seré leal también a la iglesia, ¿no? Y esto va también en el respeto de los propósitos que tiene la iglesia
a la que pertenecemos. O sea, respetar el ministerio en el cual él o los pastores operan. Y la tercera cosa también tiene relación con esto. Primero hemos visto, ¿no?, servir los propósitos de Dios, ¿recordáis? Servir, respetar el ministerio en el cual operan los pastores y aprender a trabajar con la personalidad del que dirige. Eso es quizás la última escollo que muchas veces no entendemos muy bien. ¿Por qué digo eso ahí, no? Eso viene primeramente en tercer lugar. Si tú has entendido los dos primeros, probablemente tendrás mucho más facilidades para entender el tercero. Si no has entendido los dos primeros, entonces vas a fracasar por seguro, ¿no? ¿Vale? Y quizás lo más difícil, especialmente cuando hay un cambio de liderazgo al cual tú estabas acostumbrado y ya te habías definido y entonces todo estaba bien y no había tantos problemas, lo que sea, y de repente se muere el pastor o se va o tiene otro y tiene que venir otro y entonces, ¡wow! Se acabó mi servicio, me voy, es terrible. ¿Por qué? Porque no tiene las dos primeras partes. Si tienes las dos primeras partes bien establecidas, tampoco te vas a ir porque vas a ir. ¿Ustedes? Si la relación del ministro de ayuda con el líder anterior era basada sobre la amistad, probablemente con el nuevo será difícil. Todo lo que dura o lo que hará este nuevo pastor será juzgado y comparado con el anterior. Y ahí vienen los problemas. O cuando una persona, pues como ustedes, muchos de ustedes vienen de América Latina, quizás han vivido una atmósfera dentro de nuestra iglesia y lo que sea, y han conocido pastores y se han llevado muy bien con ellos, y llegan aquí y no encuentran lo mismo. Puede ser, ¿no? O le cuesta. Entonces dirá, wow, no era como ahí, no sé qué. Pero vamos a ver, ¿vuestro llamado en qué consiste? En que la gente conozca a Cristo. Vuestro segundo llamado es servir a la iglesia donde Cristo me ha puesto. ¿Sí? No depende de eso del pastor, ni de la gente, ni de nada. Es porque lo tengo claro, entonces mi tercer propósito o compromiso, o podemos decir prioridad en esto, va a ser trabajar también en la convivencia. Aprender a trabajar con los que dirigen o la personalidad de los demás. Y eso es complicado muchas veces. Es lo mismo pasa con el matrimonio, te digo yo, tú tienes claro lo que es el matrimonio y lo que sea, etc. Te casas, muy bien, fantástico, y después empiezan a surgir problemas y dices, pues yo no quiero el problema, me voy. No has entendido nada. Porque tu matrimonio no está basado sobre unas bases concretas y firmes. ¿Vale? Yo una vez en un matrimonio en el matrimonio de mi hija, por cierto, tomé el ejemplo, dice, el amor verdadero solo puede crecer correctamente en el envase del compromiso. Es como una planta que tienes, pequeña, ¿no? Y la vas a plantar y la vas a regar, pero el amor va a empezar a echar raíces, ¿verdad? Entonces la planta sí la tienes, es magnífico porque Dios te la ha dado y te ha dado la atracción, te ha dado muchas cosas sobre la otra persona y en este momento lo tienes claro y lo que sea, pero tienes que plantarlo en el compromiso. Y cuando está plantado el compromiso, entonces sí se puede desarrollar. Si no está plantado el compromiso, apenas primero la flora se va y de eso, bueno, pues ya se ha muerto el amor, como me decían a mí, ¿no? Algunas parejas, se ha muerto el amor, dicen, bueno, pues que es que no lo has plantado, no tiene que hacer. Bueno, lo mismo podemos decir a nivel de nuestro compromiso con el Señor, ¿verdad? Es así. Así que no estamos condicionados por el carisma del pastor o por el carisma de los que dirigen la iglesia. Somos condicionados porque primero Dios nos ha llamado y segundo tenemos que respetar
a la gente que está ahí, ¿verdad? Y tenemos que aprender a congeniar, ¿es así? Congeniar con el carácter de cada uno. ¿Estáis de acuerdo que todos ustedes tienen carácter diferente? Gloria a Dios por ello. Si no sería un aburrimiento total, ¿no? Y todos nos hizo diferentes, todos tenemos carácter diferente, todos venimos también promovidos por el entorno familiar, pero primero Dios nos hizo diferentes, ¿no? Es así. Y entonces es interesante de ver que Dios quiere que aprendamos a descubrir los caracteres y a respetar los caracteres como son, y ayudarnos a la transformación mutua uno con otro, ¿verdad? Entonces no podemos perder este enfoque, esta cosa. Dios me ha metido aquí, es que yo tengo algo que dar, pero ellos también tienen cosas que darme a mí, ¿verdad? Y les recuerdo que no estamos estudiando los tipos de servicios y las funciones que deben de realizar los ministros de ayuda, sino las cualidades que tienen que tener o que tenemos que tener. Y es muy útil recordarlo a menudo, porque cuando hablamos de servicio siempre enfocamos sobre lo que vamos a hacer. Pero la cuestión, las prioridades, es lo que tenemos que hacer. Prioridades tenemos que hacer. En resumen, las personas tienen personalidades y estilos diferentes, y si queremos ser eficaces en el ministerio de ayuda, tenemos que aprender a trabajar con la manera del pastor o el equipo pastoral. Toda personalidad tiene cualidades y defectos. Cada uno de nosotros tenemos cualidades y defectos. Y yo también. Y tenemos imperfecciones. Lo que pasa es que yo soy perfecto y no lo veo los defectos, pero usted sí los conoce. ¿Vale? Pasa con todos. Pasa con todos, ¿no? No conocemos los defectos, pero... Así que hay que dar prueba de paciencia y tolerancia, de igual manera con las otras personas con las que trabajamos. Y todos estamos en un proceso dentro de una familia, de una iglesia, un proceso de transformación, y tenemos que aprender a tolerarnos y ayudarnos. Es un ejercicio constante el de soportarnos los unos a los otros. Y el pastor también tiene que lidiar con vuestras imperfecciones, igual que ustedes hablan de imperfecciones del pastor, que te voy a decir, es así, pero tenemos que aprender eso. En Efesios, vamos a terminar con esto, en Efesios 4, 2 y 3, Efesios capítulo 4, 2 y 3, leemos. Efesios 4. ¿Sí? ¿4 qué? ¿Cuál es? 2 y 3. Con toda humildad y Espera que alguien más lo lea. A ver, cambia. vale. Lee. Alto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sigue? Sí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya está. Voy a la otra versión que tengo aquí, un poco más moderna. Dice, yo Pablo, por eso, por la cosa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron. ¿Verdad? Que viven de acuerdo con el llamamiento que han recibido. ¿Cuál es el llamamiento? La primera cosa que hemos visto, dice, ¿no? El otro conozca al Señor. Sí, eso es nuestro llamamiento a todos. ¿De acuerdo? Y yo les ruego que viven conforme a este llamamiento. Está diciendo esto. ¿Estamos? Y eso significa que, pues que sean siempre humildes. Porque el orgullo es un obstáculo al cumplimiento del llamamiento. Pero la humildad sí es un vínculo para la obtención, para obtener o la realización del llamamiento. ¿Me entendés? Sí. Amables, sed amables, tengan paciencia, soportense con amor los unos a los otros. Ya estamos hablando de entre nosotros. ¿Vale?
El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible para conservar esta unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos, así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Dios también los llamó a una sola esperanza. O sea que vemos que no solamente tenemos este llamado es común, es igual para todos nosotros, por consiguiente tenemos que estar todos unidos en este llamado y tenemos que cumplirlo. Por eso tenemos que aprender a trabajar con los que nos rodean, a trabajar con el carácter de cada uno de los que nos rodean, que nos caigan bien o que nos caigan mal, ¿vale? Primero no debe caernos mal, pero a veces es un poco así, ¿verdad? Entonces es así, pero tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? Y así, ¿qué significa concretamente esta expresión soportarnos con amor unos a otros? ¿Se pueden preguntar? Soportarse mutuamente, algunos han respondido. Aceptar los errores de los demás. Soportar pacientemente las pequeñas manías y defectos de debilidad de otros, por ejemplo. O cuando no nos conocemos, o apenas es más fácil, pero cuando nos conocemos bien es otra cosa. Jesús nos enseñó que había que perdonar 7 veces 70. Pero el perdón es una cosa. El perdón es una cosa, pero soportarnos significa estar en un constante estado de perdón. Exacto. ¿Sí? Sem homicídio mais. Tenemos que recordar que si Dios tuviera que esperar a que seamos perfectos para llamarnos a su servicio, nunca lo haría, obviamente. Llamo a Moisés, que tartamudeaba, y le llamó a ser portavoz del pueblo de Israel delante de Faraón. Vamos a ver, pero Señor, ¿a quién has elegido ahí? Pues no me sé, me imagino, bueno, pero esto es una burla, hermano. Yo tratando y me van a mandar. Ha elegido a un Pedro impulsivo, ha elegido a Juan y Santiago llamados hijos del trueno. Imagínate el carácter que tenían estos tipos, ¿no? ¿Vale? Y Timoteo era ciertamente un joven absolutamente excepcional en su carácter, en su forma de ser, pero tenía algunos rasgos que no le ayudaban en su ministerio. ¿Sabes cuál era? ¿Eh? ¿Cuáles eran los rasgos de Timoteo? Habéis leído el primer capítulo, pero ya no habéis visto esto, ¿verdad? 1 Timoteo 4:12, que dice: ¿qué dice? Vamos, ¿alguien lo lee? ¿Otra vez? Vale, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, aquí, que nadie tenga en poca tu juventud. Probablemente el propio Timoteo estaba un poco acomplejado por su juventud o por su falta de madurez o de saber qué, ¿no? Era probablemente muy tímido también, y Pablo constantemente debe decir, pero tú confía no en ti mismo, pero confía en Dios y levántate, vete y decirle a la gente lo que tiene que decir. O sea, constantemente había una especie de timidez que tenía Timoteo para hacer las cosas. Los hay que son muy lanzados, ¿verdad? Que sea la primera, no me mato, me lanzo y hago las cosas, lo que sea, y tampoco es una virtud. Puede ser bueno si está bien mantenido o dirigido en la humildad, ¿verdad? Pero lo contrario también es un problema, ¿no? De estar tímido, acomplejado. Muchas veces los complejos son pruebas del propio orgullo que uno tiene, ¿no? Pobre de mí, soy pobrecito, yo no puedo, yo no sé, no me atrevo, que no sé qué. ¿Qué quieres? ¿Que te acaricie la cabeza o que te dé un golpe en el trasero? No, la gente es un poco así, entonces bueno, Pablo por lo menos ahí con Timoteo. Puedes anotar quizás
2 Timoteo 1, 6 a 8. 2 Timoteo 1, 6 a 8. Así que veremos que Timoteo en varias ocasiones fue animado de manera muy personal por Pablo en su ministerio. Y si queremos sostener el ministerio de otros, eso es lo que debe de ser el ministro de ayuda. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios 16, 11, 10 y 11. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10 y 11. Lee, venga. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Bueno. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Bien. Primeramente, animó a Timoteo, pero también animó a la gente que iba a recibir a Timoteo, aquí, ¿no? En este caso. Es decir, que Pablo conocía muy bien los defectos o la problemática que podía tener Timoteo, pero ya está animando al propio Timoteo, pero también está animando a la gente a que lo considere. Cuidado. Entonces, este espíritu es lo que no podemos perder, esta prioridad, ¿no? No es tanto lo que hacemos que cuenta, es cómo lo hacemos y cuál es nuestra manera de ser como siervos. Y como siervos tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Entonces, habéis visto las prioridades, quizás las prioridades las tenías muy distinto, pero ahora vuestras prioridades, quiero que os concentréis sobre estas prioridades primero. Las prioridades es mi llamado con Cristo. ¿A qué Cristo me llama? Me llama a que conozca yo primero a Cristo y que los demás que me rodean lo conozcan. Eso no puede fallar, tenemos que estar ahí. Después, en el propósito de la iglesia tiene que ser el mismo, pero entonces yo voy a tener respeto en ese propósito y voy a trabajar porque juntos es más fácil que estar separados, obviamente. Y después tengo que, para terminar, tener realmente mi vida tiene que estar orientada también a ayudarnos los unos a los otros, a aprender a trabajar juntos. ¿Ah? Esas son las prioridades que muchos dicen seguir únicamente a Cristo, pero en realidad se sirven a ellos mismos y al final no cumplen con el llamado que Cristo nos ha dado a todos. Es muy frecuente, yo sirvo a Cristo, yo no te sirvo a ti, ¿no? ¿Cómo decir? Es una incongruencia, ¿no? O yo me voy de la iglesia porque yo quiero seguir a Cristo. Vamos a ver, ¿qué está diciendo? ¿No? Hay una incongruencia en esto, ¿no? Entonces, muchas veces una propia iglesia puede sentir que uno tiene que hacer un ministerio particular. Entonces, igual que hizo Pablo, estaba viniendo de una iglesia y la iglesia sintió que debía de mandar a Pablo como misionero. Entonces lo enviaron como misionero, le mandaron bendiciones con él y le ayudaron. Y él se fue y entonces no se fue porque estaba enfadado en la iglesia, por lo contrario, fue por mandato de su propia iglesia. Y ha creado multitud de iglesias, muchísimas iglesias. Entonces tenemos que entender que siempre tenemos que tener esta visión y no desviarnos de ella. Muy bien, que sepamos entender estas prioridades y guardarlas como base a nuestro servicio. Y veremos pronto cómo los propósitos de Dios se van a cumplir en medio de nosotros. Si guardamos estas cosas como prioritarias en nuestra propia vida, eso va a definir también nuestro programa, como habéis hecho hoy. Quizá mi programa es hacer esto, es hacer esto, es hacer esto, sí, está muy bien. Pero está basado sobre los propósitos de Dios para con nosotros, ¿no? Porque uno puede decir, mi programa es montar un negocio, hacerlo funcionar, ganar mucho dinero y hacer todas estas cosas, comprarme un coche, comprarme una casa, comprarme una piscina, comprarme un caballo y 3 perros. No. A lo mejor tendré un par de hijos, por si acaso, ¿verdad? O sea, uno puede tener ese propósito.
Y es vanidad total. Entendemos que no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, aprendamos a descubrir. Muy bien, vamos a terminar y nos queda una cosa, ¿verdad? Las tareas. Vamos a ver. ¿Lo que están haciendo actualmente está en conformidad con los propósitos de Dios? Tenéis que preguntaros esto. ¿Qué estás haciendo? Primero. Los habéis puesto vosotros. ¿Cuáles son las decisiones?